hemos empezado con que se nos hizo una definición. Luego vamos a preguntar cómo es que se presenta esta enfermedad y desde qué edad, si se presenta en niños, en adultos, en jóvenes, si tiene cura, cómo sería la cura, y qué se puede. ¿Ya? ¿Ya? Pues, buenos días, doctora. ¿Nos podría, por favor, identificarse? Sí. Mi nombre es Ingrid Urbina Pérez. No la punta. No, sí, ¿me puede indicar qué especialidad tiene usted? Psicología. Psicología. ¿Su número de colegiatura? 7193. Bien. Vamos a comenzar a hacer una serie de preguntas sobre el trastorno bipolar. ¿Ya? Si pudieran enfocarse en la cámara, sería mucho mejor. Ya. ¿Qué nos podría hablar usted sobre el trastorno bipolar? ¿O cómo nos definiría usted el trastorno bipolar? Es un trastorno del estado anímico, en el que se ven fluctuaciones generalmente entre la euforia y la depresión. ¿Qué nos podría decir sobre la euforia y la depresión? ¿Qué tenemos que saber nosotros para definir que una persona es bipolar o no? ¿Cómo definimos cuando está eufórica y cuando está depresiva? Siempre cuando hay euforia es cuando hay un estado anímico demasiado exacerbado, ¿no? De repente tiene grandes planes, tiene muchas expectativas o de repente planes que no puede llevar porque son muy altos, ¿no? Y gente en etapa depresiva es todo lo contrario, cuando la persona no se cree capaz de hacer nada, se sume de repente en su cuarto, no quiere tener contacto con las personas, ¿no? Son dos polos opuestos. ¿Hay alguna cura o algún tratamiento específico para ese tipo de trastorno? Generalmente es el tratamiento médico acompañado con el tratamiento psicológico, ¿no? El tratamiento médico, de repente, un psiquiatra les puede explicar mejor, que consiste en medicaciones determinadas para ese trastorno. El tratamiento psicológico consiste en terapias específicas también para el trastorno. ¿Y usted como psicóloga, qué tipo de tratamiento nos podría indicar o cómo se va, cómo va a llevar el paciente ese tipo de tratamiento? Dependiendo de cada paciente, ¿no? No es como que hay una receta, porque cada organismo es diferente, ¿no? Primero el psicólogo lo que hace es una entrevista al paciente para conocer bien su problemática. Luego de la entrevista lo evalúa con una serie de pruebas que van dirigidas a explorar ese trastorno y luego en base a los resultados se van usando estrategias, ¿no? Dependiendo del paciente. ¿Qué tipo de estrategias se podría utilizar? ¿Esto se presenta para empezar en niños también, en jóvenes o solamente en adultos? Principalmente en niños no se habla de un trastorno bipolar, más bien se puede empezar a hablar a partir de la adolescencia. En adolescentes, ¿cómo los padres pueden percibir que de repente su hijo está teniendo un trastorno o cuáles son las características que va a presentar este adolescente? De repente, como le decía, ver que su estado de ánimo fluctúa, ¿no? En demasía, entre la etapa depresiva y la etapa eufórica. Hay muchos cambios de carácter, principalmente en esas fluctuaciones del estado de ánimo, ¿no? No puede determinar que es un trastorno bipolar, pero puede haber la sospecha, ¿no? Y sería bueno llevar a evaluarlo. ¿Y también va a haber unas complicaciones en lo que es el área del colegio o solamente se va a presentar el estado anímico? Es que el estado anímico va a afectar en todas las áreas donde esté involucrada la persona, ¿no? Sea el ámbito escolar, hablando de la etapa secundaria o laboral, social, va a afectar todas las áreas, familiarmente también. Ya. Y el tratamiento en el adulto, ¿cómo de su campo, cómo sería el tratamiento de un adulto? Como les explicaba, desde el punto de vista de la parte psicológica, empezar por una entrevista para explorar toda su sintomatología, de ahí una etapa de evaluación y de ahí la intervención o la terapia sería de acuerdo a la orientación de cada especialista, ¿no? Hay terapias de tipo cognitivo-conductual, terapia de tipo psicoanalítica, dependiendo de la orientación que tenga el terapeuta. Y es muy importante el apoyo familiar. Es fundamental. Yo pienso que no solo en el trastorno bipolar, sino también en un trastorno depresivo o cualquier tipo de trastorno mental, es básico el apoyo familiar. ¿Qué nos recomendaría usted, por ejemplo, para los alumnos que están escuchando
cómo enfrentar este problema si presentamos un caso de repente de un familiar o un adolescente, ¿qué deberíamos hacer? Lo principal sería buscar ayuda inmediata, no dejar pasar mucho tiempo, ir donde corresponde, ¿no? Que primeramente sería un médico psiquiatra para que él lo pueda entrevistar y determinar si eso es lo que le está ocurriendo al joven, ¿no? Y ella, el psiquiatra, seguro va a determinar una evaluación con el psicólogo, ¿no? Pero me parece que el primer paso es ir a un especialista de psiquiatría, por ser un trastorno de índole mental, ¿no? Y es verdad que nosotras las mujeres, por el mismo problema de que estamos arreglando, masturbando, ¿podemos llegar a tener trastorno bipolar? Realmente no tengo clara la incidencia si sucede más que en hombres o en mujeres. No tengo muy clara la incidencia. No sabría decirle si es más en mujeres o en hombres. Claro, porque anteriormente leí un comentario que decía que por las mujeres, como pasamos por el problema de menstruación, entramos en etapas después depresivas, ¿no? El estado de ánimo que tenemos, ¿se podría de repente asociar al trastorno bipolar o no? Es diferente, ¿no? Lo que uno puede experimentar un trastorno premenstrual es diferente a lo que es un trastorno bipolar, ¿no? Pero realmente no sé si la incidencia es mayor en mujeres o en hombres. ¿Y algún caso, doctora, que nos pueda, de repente, de su experiencia, contar con algún paciente, claro, sin nombrarlo, sobre el trastorno bipolar, de repente de sus inicios de tratamiento, si se podría? Generalmente cuando han llegado aquí casos con trastorno bipolar, han llegado derivados de psiquiatría, ya con el diagnóstico, ¿no? Y lo que he podido hacer con el paciente es empezar su evaluación y ahí en base a la sintomatología que tiene, ir trabajando síntoma por síntoma, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando tienen esos síntomas de que todo lo pueden, que tienen grandes planes, ir centrándolo, ¿no? En base a la realidad. De repente también ayudarlo con una terapia de relajación para que pueda manejar la ansiedad que experimenta por hacer cosas. Pero siempre y cuando la terapia va a resultar efecto, siempre y cuando haya también medicación de por medio que el psiquiatra previamente le ha dado, ¿no? Porque si el paciente de repente no está medicado, es tan alta su ansiedad que de repente la terapia no surte efecto, ¿no? Porque no la puede asimilar bien. Entonces siempre hemos, al menos en mi experiencia, trabajado de la mano con un médico psiquiatra. ¿Y pueden llegar a ser violentos en el trastorno bipolar? En la etapa de la euforia, de repente al tener un poco control sobre sus impulsos, pueden presentar algo de agresividad, violencia. Sí es posible. ¿Y la terapia grupal también ayuda o se trabaja individualmente? Yo pienso que primeramente debe ser individual la terapia. Generalmente es individual. No he escuchado muchas terapias de grupo con pacientes bipolares, pero en mi experiencia solo puedo participar en terapia individual. Listo, doctora, muchas gracias por su tiempo y espero que, nos va a servir mucho para la exposición. De nada, de nada. Listo. Está mucho mejor. Ay, ¿y algún médico de repente que nos pueda recomendar?